¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Vamos a ver la siguiente sesión de este subgénero narrativo. Esta clase se está siendo grabada para poder complementar el tema que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, hemos estado manejando muchos subgéneros narrativos desde lo que sería el cuento, perdón, ya vimos, siguiendo esta tónica, lo que sería el subgénero narrativo, que fue el mito, la leyenda, la epopeya y la fábula. Ahora lo que vamos a ver es el cuento. Este texto que coloquialmente lo utilizan en muchas escuelas desde preescolar para contar cuestiones ficticias que nos sirven más que nada para entretener a los niños, para entretener a algunos adultos. Hablamos de que un cuento es un relato o una narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. De un modo más coloquial, también se habla de que cuento para referirse a una mentira, excusa o historia inventada. Del mismo modo, cuento es un enredo o chisme. Desafortunadamente, la sociedad que nos encontramos ya utilizamos de manera coloquial el cuento. Ya lo especificamos cuando hablamos de algo que es irreal, que en realidad en la definición que utilizamos, así es, algo real o ficticio. Sin embargo, vamos a ver algunas de las características que conlleva un cuento. Aunque las historias de cuentos son muy variadas y tocan múltiples temas, comparten ciertas características comunes. En primera instancia, el cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista. En los cuentos se evitan las tramas múltiples que sí existen en las novelas. Las acciones suelen estar ubicadas en un tiempo y espacio desde el inicio para que podamos conocer o entrar en el contexto que se está manejando el cuento. Y por ejemplo, había una vez un rey que vivía en un castillo encantado. ¿Qué está haciendo esta oración? No está especificando el tiempo, no está especificando el espacio y generalmente nos ubica en algún contexto para que podamos tocar o hablar acerca de lo que estemos o la historia que estemos contando. De igual forma, de las características que encontramos en el cuento, que es ficticio, si bien un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa apunta a lo fantástico. Cada acción desencadena una consecuencia. ¿Por qué razón? Porque todos los cuentos que vemos nos lleva o nos desencadena a una situación. O sea, los hechos pasan por algo. Todos los acontecimientos que realicemos pasan por algo. ¿Ok? Los personajes principales deben resolver problemas o superar pruebas difíciles para poder lograr su objetivo. O sea, todo lo relacionado a esto pasa por diversas situaciones. Existe uno o varios personajes clave que son esenciales para el protagonista pueda superar los diversos problemas que se vayan presentando. Por ejemplo, el famoso hada que ayuda a la princesa, o el animal que le ayuda para poder orientarlo y dar en el camino. Esos son los personajes claves que nos sirven o nos ayudan a poder seguir o interpretar estos personajes claves. De igual forma, estos cuentos deben ser breves, deberían ser leídos de principio a fin con una estructura única. Al ser narraciones breves con una estructura básica, si se lee por fragmentos, se pierde el efecto que la historia debería generar. Entre las características cabe recordar que es ficción, puede inspirarse en hechos reales. Un cuento debe, para funcionar como tal, recortarse de la realidad, o sea, debe estar ajeno o paralelo. Argumental, el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados, acción-consecuencia. Como les he dicho, todas las acciones que se realizan en un cuento tienen una consecuencia. En un formato de introducción, nudo y desenlace. ¿Qué es esto? Todas las características o las características internas que tiene un género narrativo.
De igual forma, tiene una única línea argumental, a diferencia de lo que sucede en la novela. El cuento, todos los acontecimientos que se encadenan con una sola sucesión de los hechos. Desde el personaje que empieza hasta que termina, todos los hechos vienen vinculados con este personaje o vienen encadenados a algo, maneja una reacción. Entre las características de igual forma que encontramos del cuento, nos vamos dando la tarea que son narraciones breves en prosa de hechos inventados. Aparecen pocos personajes y un argumento muy breve. Por su origen podemos distinguir dos grandes grupos de cuentos, los populares y los literarios. Los populares son anónimos y de transmisión oral, y los literarios son de autor conocido y de transmisión escrita. Entre los elementos que encontramos con los elementos de un cuento, nos vamos dando cuenta que existen estos 7, que son la acción, que vemos acá, atmósfera, ambiente, tema, personajes, asunto y narrador. Y ahora, vamos a ver un poco más detallado cuáles son cada uno de estos elementos. Empezamos con las acciones del cuento, es decir, el argumento. El tema central sobre lo que gira la trama de la historia. Existen muchísimos temas en los cuentos, pero normalmente todos ellos tienen una finalidad crítica, reflexiva y didáctica, etc. Los cuentos suelen tener una intencionalidad comunicativa por parte del autor. Generalmente se cuenta por algo, ¿no? Los personajes del cuento son los encargados de protagonizar la historia. Suelen aparecer al menos en menor cantidad que la novela, ya que la extensión y la naturaleza del cuento así lo requiere. Estos personajes suelen ser arquetípicos de la sociedad, y ya vemos los arquetípicos de la sociedad, que son los personajes que podrían ser a lo que queremos ser, ¿no? Lo que la sociedad dictamina como un ser, un personaje ejemplar. Sirven para que el autor pueda expresar sus ideas o mensajes. Entonces, ya vimos los dos, las acciones, ya vimos que todos los temas, los sucesos pasan por algo, tiene una línea que se sigue, tiene una finalidad crítica, reflexiva y didáctica. De igual forma, los personajes generalmente son como deberían ser para una sociedad. El narrador. Existen diferentes tipos de narradores en los textos de ficción, y dependiendo de lo que se escoja, la historia tiene aún una enseñanza u otra. Por ejemplo, si estamos ante un narrador en primera persona, la historia que leeremos, es una visión subjetiva del protagonista, que nos cuenta su propia experiencia. En cambio, si es omnisciente, en tercera persona, nos encontramos con otra voz más objetiva que explica lo que ve desde fuera. Entonces ya vimos que esos tipos de narrador pueden darle, esos tipos de narrador nos va a dar la manera de cómo va a redactarse o cómo se va a contar esta historia. Si es en primera persona o está dentro de la historia, lo ve de una manera subjetiva, como el narrador ve los hechos. Si es en tercera persona o omnisciente, ve todo y es una versión objetiva. ¿Sí? Ya es imparcial con lo que se está viendo y manejando. El ambiente o contexto también es uno de los elementos del cuento más importante. Aquí incluiríamos temas como el tiempo, el espacio, el contexto social o político, etc. Nos ayuda a situar la historia, a comprender mejor la evolución de la trama y de los personajes. ¿Okay? Este ambiente es para que nosotros podamos entrar en el cuento, sentirnos que pertenecemos, sentirnos que estamos ahí. Por eso se dice que para que tenga mayor efecto se tiene que contar desde el principio hasta el final del cuento. Si se cuenta en partes, muchas veces no podemos sentir el cuento, no entramos en este contexto. El desenlace, es esencial cuidar el desenlace de un cuento para que el mensaje llegue de forma eficaz.
para que sea sorprendente y llamativo, contar con giros inesperados en la trama es algo esencial para que el contenido del cuento llegue bien al receptor del texto. La manera de cómo finalizar, cómo finiquitar estas historias. Las partes del cuento, como historia o narrador, comprende una serie de acciones con uno o varios personajes dentro de un contexto histórico y físico, en ocasiones sin especificar. De una forma genérica, se ha establecido una estructura común de 3 partes: comienzo, nudo y desenlace, que ya vimos hasta el cansancio, que son básicamente características internas de los géneros narrativos. Digamos que el comienzo es el inicio de la historia, donde se presentan los personajes y la situación en la que habitualmente se produce un desequilibrio o elementos de ruptura que desencadena la trama. El nudo es la parte central del relato, donde se plantea el conflicto en la trama y los personajes llevan a cabo acciones inesperadas. Y por último, encontramos el desenlace. Este desenlace supone el cierre del relato, en ocasiones restableciéndose el equilibrio inicial y concluyendo una nueva situación. En las fábulas, las historias terminan con una moraleja, ¿no? Aquí vemos que muchas veces termina casi donde empezó, ¿no? O sea, en el sentido que ya no hay algún conflicto. Continuamos. Vemos aquí de nueva cuenta esta estructura y vemos que está dividido en 3: la introducción o exposición, nudo, desarrollo y desenlace. En primera instancia vemos que la introducción o exposición presenta a los personajes y las situaciones general. El nudo desarrollo presenta los sucesos como se van desarrollando hasta la llegada del clímax o al punto culminante, y el desenlace presenta la solución de los conflictos de la acción. ¿Ok? Bueno, en sí son estos elementos que vemos que se van basando con lo relacionado a este subgénero narrativo que es el cuento. ¿Ok? Bueno, vamos a grabar hasta acá. Vamos a poner.